temas de la vida pública tienen un componente subjetivo, pero quizá este es uno de los temas de mayor componente subjetivo. Por eso, nosotros en el Centro Democrático hemos pensado que hay que referirse a este tema con la mayor delicadeza y con el mayor respeto. Quiero decir lo siguiente: esta bancada tiene como norma el respeto total a la intimidad. Lo segundo, ya en cuanto a este referendo, hemos dicho que votamos positivamente que se pueda convocar este referendo. Otra cosa es que cada uno de nuestros compañeros, de nuestros votantes, tome una decisión en conciencia sobre si lo vota positiva o negativamente. Está conectado con lo primero que afirmé, el gran peso que la parte subjetiva tiene en este tema. El tema uniparental. Se ha mencionado aquí a Sandra Ceballos. La verdad es que ese es un recuerdo que a mí me conmueve enormemente. Yo, por ejemplo, creo que hasta donde conozco hoy, la adopción por personas solteras en Colombia no ha sido generador de problemas. Con los casos que yo conozco, y esta es una parte personal, no compromete al partido, este paréntesis que abro sobre el tema Sandra Ceballos, yo no podría votar en contra de la adopción por parte de personas solteras, por los casos que conozco. Y ahí es donde lo atan a uno también elementos subjetivos. Yo me sentiría muy mal con la memoria de Sandra Ceballos. Quiero hacer estas anotaciones. La Constitución del 91 tuvo un gran avance, que fue el de los mecanismos de participación. Pero, por lo que veo, todo está avanzando para que se frustre. Y entonces llevamos a que ese gran avance de la Constitución del 91 va a ser inaplicable. Vaya cite pues una asamblea constitucional, prácticamente imposible. Yo sí quiero llamar la atención del Congreso, porque pienso que independientemente de que se piense que debe haber referendo para un tema que para otro no puede haber, yo creo que nadie estaría en desacuerdo con el avance de la Constitución del 91 en materia de mecanismos de participación. Los están acabando. Las reglamentaciones son tan estrictas que los eliminan en la práctica, o en otros casos los desconocen, como ocurrió recientemente con los sucesos del 2 de octubre, o ahora con la presión sobre la Corte Constitucional para que por encima de lo que pasó el 2 de octubre y sin que haya un nuevo ejercicio de participación directa, se acepte el cambio por parte del Congreso a instancias del Gobierno Nacional de la manera de reformar la Constitución sin refrendación popular directa. A mí me parece muy grave que acabemos con los mecanismos de participación, con ese gran avance. Y aquí nos hemos quejado, y esta noche escuchamos al senador Luis Fernando Velasco quejarse de que la Corte Constitucional ha venido afectando las decisiones del Congreso. A mí me parece que se da un paso negativo si se sigue afectando la práctica de los mecanismos de participación. Finalmente, el estado de opinión. Se mencionó mucho recientemente en la campaña que concluyó el 2 de octubre. ¿De dónde vino eso que algunos hemos defendido tanto? Cuando se propuso el Estado de Derecho,
se propuso sobre las bases de que las organizaciones del Estado tenían que tener un ordenamiento jurídico heterónomo, externo a los gobernantes, que era el ordenamiento jurídico orientado a someter a los gobernantes, no dictado de acuerdo con sus conveniencias. Segundo elemento, que el poder se debería dividir en varias ramas independientes, sin perjuicio de su participación, de su cooperación para los fines superiores del Estado. Tercer elemento, el de los órganos de control independientes. Y se habló mucho también del tema de la descentralización, en lo cual no estuvieron de acuerdo los gestores del Estado de Derecho. Había opiniones diferentes, pero todos dijeron que el Estado de Derecho necesitaba un alto grado de participación directa de la ciudadanía. ¿Y qué ha pasado? Incluso los regímenes totalitarios llegaron a presentar que tenían una normatividad heterónoma, una constitución ajena y externa al dictador. Llegaron a presentar que tenían órganos de poder independientes. Llegaron a presentar fenómenos de descentralización que han dicho algunos. Esos elementos hoy los eluden, y lo que queda para defender al Estado de Derecho es el grado de participación de la opinión pública. Entonces, cuando se habla de Estado de opinión, es para defender ese grado de participación de la opinión pública, que no está por encima de la Constitución. Hay un balance bien importante para hacer, señor presidente y honorables senadores. ¿Cómo se logra? Por un lado, siga, senador, sonido. ¿Cómo se logra, por un lado, que no se eliminen los mecanismos de participación y se mantiene, por otro, que no estén por encima de los controles? Entonces hay que entender el Estado de Derecho como caracterizado por esa gran participación de la opinión dentro de la normatividad que controla sus expresiones. Y por supuesto, como ya en varias ocasiones se han referido a ese estado de opinión, yo sí lo interpreté en su momento como un diálogo permanente y afectuoso con la base popular de la nación, que me duele mucho que eso se hubiera abandonado. Gracias, presidente. Senador Eduardo Pulgar.